pues obviamente pierde décimas de puntuación. Después, la estructura del fichero, pues nos habla de que tienen las columnas y eso está bien, y que están las referencias y que las referencias deben estar hipervinculadas. Y me parece que, pues bueno, no está hipervinculada las referencias. Sabemos que están hipervinculadas cuando ya están en un color azul para que nos pudiese llevar hacia el documento original. Lo que sí he estado haciendo de observaciones en las referencias es que, bueno, hay algunas, como una o dos, que no me revisé, no checa la congruencia de la referencia con el contenido que colocaron ahí las referencias, ¿sale? Y también, por ejemplo, aquí ponen la referencia 1, 2 y 3 y van apareciendo en orden, seguimos avanzando. Ponen 3, 4, aquí ya me vuelven a poner la 4 y luego vuelven a poner la 3. Aunque aquí en el número de referencias se repita una referencia porque pueden sacarla del mismo documento, no es necesario que repitan la referencia. Lo mismo hacen aquí al final, que se repite aquí la 1, está bien, mas sin embargo ya no es necesario que repitan como tal la referencia. Si ustedes aquí ponen 1, pues ya sabemos que la 1, como la colocan en orden de aparición, ya sabemos que la referencia va a estar colocada al inicio. Y así con el orden de las demás referencias. Entonces, aunque se repita en la columna del número de referencia, no es necesario volverlo a repetir. Si ya apareció, ya no es necesario repetir para que sigan con el orden de aparición. ¿Por qué? Porque más adelante, por ejemplo, déjenme checo dónde lo vi. Me parece que colocan una referencia que es la número 22. Aquí está. Fíjense, por eso les digo que deben de checar la congruencia entre el contenido y sus referencias. Aquí colocan número 22 y aquí no aparece. Y por supuesto, pues tampoco aparece en el lado de las referencias correspondiente a esta ficha. Entonces no es congruente. La 22 aparece hasta acá, pero su referencia como tal sí aparece en esta ficha, pero entonces ya no concuerda con el contenido que pusieron anteriormente. Para que lo revisen, por favor. Y ahora vamos con la parte del contenido. Para el contenido no es necesario que ustedes coloquen estos subtítulos. Y sí es importante que si colocan una idea, pongan de una vez la referencia a la que corresponde. Y después acá ponen el número de personas afectadas por la hipertensión arterial asciende a un aproximado de 50 millones en los Estados Unidos y a 1,000 millones en todo el mundo. Hay que recordar que esto ya es prevalencia y entonces no va en la mortalidad, sino en la prevalencia. Sé que algunas veces así viene redactado en el documento, pero acuérdense que no es copia y pega. Ustedes tienen que darle su propia redacción. Y así nos vamos con la magnitud en América Latina, con la magnitud en México. Y en México hace falta documentos que ustedes hagan esas referencias, como lo es Renata, que Renata es netamente prevalencia. Y Renata también hay factores de riesgo. Y también hace falta que mencionen a nivel nacional, y no lo vi, si no ustedes me corregirán, en SANOT 2018. Creo que no ponen datos más que la del 2016. Y estos datos, pues, más bien son de morbilidad a nivel nacional. Pero hay que poner la prevalencia. Y
Y bueno, porque supongo que esto lo sacaron del INEGI además. Hace falta el Ensano 2018. Uh-huh. Aquí vuelvo a repetir, es que en la magnitud de la Ciudad de México no hace falta poner nuevamente los subtítulos. Y aquí en Iztapalapa no ponen qué referencia al final. Ajá, ya sé que es esta, pero de una vez en el texto debe de ir al final. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes desde el fichero ya estén dando su propia redacción solamente para que cuando ya hacen el marco teórico de su protocolo, pues ya solamente copien y peguen y den una continuidad a toda la redacción. Uh-huh. Con respecto a los factores de riesgo, hay que tratar de ser muy sintéticos, de resumirlo lo más que puedan. ¿Por qué? Porque es importante no que en este caso nos den las cifras que puedan mejorar una complicación de la hipertensión, sino hay que ver por qué puede complicar este factor de riesgo la enfermedad. Uh-huh. Y cuántos o en qué grupos es más frecuente encontrar a los hipertensos. Esa sería la información que debería estar con respecto a la edad y tal vez es importante hacer la observación y me parece que sí lo hicieron o lo hicieron creo en sexo, que bueno, de la edad va a variar de acuerdo al sexo por las cuestiones hormonales. Uh-huh. Entonces, si ustedes colocan cifras, acuérdense que no vamos a nosotros a tomar la presión arterial porque ustedes no van a investigar a ¿cómo se llama? Adhesión uh-huh, al tratamiento. Nosotros solamente tomaríamos la presión si estuviéramos viendo si están controlados o no, pero eso no se va a investigar. Entonces, esto no es de mucha utilidad. Más sin embargo, sí pueden explicar sintéticamente por qué, y creo que lo hacen más acá abajo. Entonces, lo que hay que hacer es resumirlo aún más. No sé si con eso me explico lo que hay que colocar. Y si no, más acá abajito les es otro ejemplo. Y vuelvo a lo mismo, hay algunos donde no colocan las referencias o si es una misma referencia, por ejemplo, que ponen según la OMS en el 2005 y ponen cuántos rurales, por tanto, tantos había, ¿no? En zona rural nuevamente vuelven a comentar. Entonces, si se dan cuenta, es una misma idea, incluso tienen la misma referencia. ¿Cuál es lo que es más adecuado? Pues bueno, que ustedes hagan una sola idea en una sola redacción de tal forma que quede en un solo párrafo o en un solo texto para que no esté ocurriendo esto. Si se dan cuenta, parecen parrafito, 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 parrafito y pareciera ser una redacción, les digo yo, en telegrama. Uh-huh. Cuando aquí lo importante es que ustedes de todos estos datos logren hacer una sola idea en congruencia y si es necesario, al final pongan ustedes todas las referencias que ocuparon o incluso se hace una sola idea y si terminan, me refiero a que no sea punto y aparte, sino que sea punto y seguido porque es una sola idea, entonces pueden colocar entre el mismo texto las referencias o si no al final del texto. ¿Por qué? Porque creo que con ustedes ya lo había comentado también, es importante que vayan ensayando su propia redacción, se van a titular o se pueden titular por tesis, en la carrera, en la especialidad que ustedes elijan y pues ya están ahora más al pendiente de que no estén plagiando. Uh-huh. Texto de otros documentos y si lo hacen, pues en algunas ocasiones sí llegan a tener sanciones. Sí, entonces es importante que ustedes desde ahora se acostumbren a hacer su propia redacción. Si ustedes hacen de todos estos documentos una sola idea con sus propias palabras o con sus propios conectores, obviamente sé que las porcentajes no se pueden cambiar, pero sí se puede cambiar el estilo de redacción. Entonces, ya no será plagio. Uh-huh.
Y vuelvo aquí al final también, colocan esta idea, más sin embargo no sé si viene también de la referencia 11 o no, ¿sale? Y se dan cuenta todavía esta sigue siendo referencia 11. Entonces pueden todavía hacer la redacción en una sola idea. Después tienen aquí consumo de alcohol y aquí nuevamente vuelve a causar confusión la idea entre detección y prevalencia. Aquí nos comentan al inicio por qué es un factor de riesgo y está bien, de hecho lo pueden incluso todavía hacer más sintético. Y aquí dice otro de los factores asociados a hipertensión es el consumo de alcohol. La ingesta de 24 a 30 gramos alcohol día o más se asocia con la elevación de la presión arterial y en los sujetos que consumen 48 a 60 gramos alcohol al día. La presión arterial diastólica se eleva de 2 a 4 milímetros de mercurio. En personas mayores de 65 años con hipertensión, se encontró que conforme a la clasificación de la escala UDIT fue posible verificar que 89.3% de las personas hacían uso de bajo riesgo de bebidas alcohólicas, 6% hacían uso de riesgo y 2% hacían uso nocivo. Cabe resaltar que el 2.7% en las personas ancianas presentaron una probable dependencia del consumo de alcohol. Supongo que ustedes lo que pretenden con este texto es alguna forma decir que eleva, pero no aterrizan la idea en que como eleva ya al ser hipertenso complica y puede dar esas complicaciones que ustedes deben de estar ya mencionando dentro de la trascendencia, que no hay trascendencia en su fichero. Y entonces, ahora sí, tendría esta información sentido hacia la prevalencia. Pero ustedes si solamente lo colocan así, también se puede entender que sería una información para la detección, para que desarrolle la enfermedad. Al poner también estos datos es sobre población, no sé si el audit o en qué artículo lo pusieron. Ok, sí, esto sí es con respecto a los pacientes con hipertensión, pero sí tienen que tener una mayor redacción y que vaya más congruente hacia que es un factor de riesgo para complicar, ¿vale? Después aquí ponen el hábito de fumar y inician con datos sobre la prevalencia de tabaquismo activo en la población con enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial o diabetes mellitus. Ok, y después, aquí esta información en el segundo párrafo, ya no entiendo si sí es con población general o con población hipertensa que fuma. Por eso les digo que es importante que ustedes den esta redacción, ¿sale? Que esto, por ejemplo, sería, entonces entiendo la parte importante y que esto es de manera general, porque aquí ponen ya la prevalencia de hipertensión arterial en la población fumadora fue de 34.1%. Esa es la información que debe estar con respecto al factor de riesgo, porque es con lo que ustedes van a comparar sus resultados. Y dice que el incremento en la prevalencia fue mayor entre los 20 y 40 años, época en la que se registró el mayor porcentaje de fumadores actuales. Esto tampoco ya no entendí si es parte de general o están hablando todavía de la población hipertensa. Y bueno, aquí luego ponen entre los factores que se han identificado y que contribuyen a la aparición de hipertensión arterial, diversos estudios citan la edad, una alta ingesta en sodio. Nosotros no vamos a ver ingesta de sodio, dietas elevadas en grasas saturadas, tampoco lo van a investigar,
tabaquismo, ustedes no van a investigar tabaquismo, ustedes están investigando consumo de tabaco, inactividad física, que sería el sedentarismo, y presencia de enfermedades crónicas como obesidad, dislipidemia y diabetes. Pero me parece que ustedes en su línea de investigación, bueno, para empezar no están investigando dislipidemia y diabetes tampoco, ¿sale? Ni sedentarismo. Entonces, esto no tendría por qué estar nombrado dentro de su fichero. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vuelvo a repetir, ya es una cuestión de redacción. Solo mencionan los que sí van a investigar, entre otros. Y entonces, entre esos otros son todos esos que ustedes no van a investigar. Es importante, sí, porque acuérdense que debe tener una congruencia, debe tener una objetividad su protocolo cuando lo estén redactando. Si no, va perdiendo esta credibilidad. Si ustedes colocan información que no es pertinente para su investigación, entonces puede dar esta impresión a quienes busquen sus artículos cuando publican, es que pues no tienen mucha idea de lo que están haciendo porque hay una incongruencia metodológica. Y después aquí ustedes vuelven a explicar por qué el tabaco está subiendo o es un factor de riesgo para complicaciones. Igualmente lo hacen acá arriba. ¿Qué es lo que tienen que hacer aquí? Bueno, aquí ustedes mencionan sobre el colesterol sérico, la obesidad y la resistencia en la insulina. Pero vuelvo a repetir, son factores que ustedes no están investigando ni tampoco estas enfermedades se están investigando dentro de este protocolo. Entonces es información que no es congruente que esté ahí. Pero más sin embargo, esto sí lo pueden resumir y pueden enfocar la redacción hacia qué es la complicación de los que ya son hipertensos. ¿Por qué insisto en que pueden resumirlo aún más? Porque bueno, ahorita es esta información, pero ya al final, sobre todo en el informe final, su marco teórico deberá tener a lo sumo 2 cuartillas. Entonces, todo esto que están colocando aquí todavía se va a resumir aún más después. Y si lo hacen desde su fichero, entonces será más fácil si no estarán trabajando pues más. Y con respecto a la obesidad, si se dan cuenta, toda esta información es en la población general. Donde ustedes vienen a marcar qué es la prevalencia de la obesidad en un paciente con hipertensión arterial es de 37%. De todo esto que ustedes han colocado, ¿por qué? Porque esto es en población general y no en población hipertensa. Vuelvo a lo mismo. Pueden dar una breve explicación sobre por qué es un factor que complica la enfermedad para que tengan un mayor sustento y después decirnos cuántos obesos tienen hipertensión o cuántos hipertensos hay que son obesos. Pueden encontrarlo de las dos formas. Con antecedentes heredofamiliares. Bueno, aquí ustedes indican que no, bueno, aquí más sobre todo sobre la fecha. En Durango, en México, entre 1994 y 1995.